Y así que un placer Obviamente. tenerte acá en la mesa. Quiero saber si me traes al fin alguna buena noticia. Alguna buena noticia. Bueno, vamos a buscarla mucho, pero la verdad que cuesta. Cuesta porque no solamente ya está cayendo el optimismo de la sociedad, esto ya hace varios meses, sino que el establishment, aquel establishment que apoyaba y que sigue apoyando, hay que decirlo, ¿no? La gestión de Macri, porque se están tomando las medidas que ellos plantean, y sin embargo, cuando tienen que dar las cifras, tienen que ser realistas, porque no pueden irse de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? Vamos puntualmente a Miguel Bain. Miguel Bain sorprendió a principios de este año porque habló de un crecimiento del 5% de la economía. Sorprendió a muchos, era un número muy alto. Después lo bajó a 4,2. Dijo, bueno, hay algunos elementos que nos hacen pensar que no puede ser tan amplio el crecimiento. Después lo bajó a 3,4. Y esta semana, ¿qué número le puso? 2,9. O sea, esperemos no seguir en ese camino porque realmente no llegamos a fin de año, ¿no? Es decir, va bajando el optimismo de un consultor que viene aplaudiendo las medidas del macrismo y sin embargo tiene que ser realista y decir que ese 5% ya es imposible de llegar. Y no es solamente Miguel Bain, el FMI ya lo habíamos dicho, había bajado de 3,5 a 2,2% el crecimiento, que dijo uno de sus principales funcionarios, que es Alejandro Werner, que no son tan optimistas como el gobierno en cuanto a las inversiones. Ellos mismos, el FMI dice, no somos tan optimistas como el gobierno. Y el mismo relevamiento del BCR, que esto lo decían en esta semana, yo lo escuché acá mismo, que bajó de 3 puntos el crecimiento a 2,8. O sea, todo el establishment que acompaña a Macri ya empieza a hablar de caída en el crecimiento, en el crecimiento proyectado por ellos mismos, ¿no? Y esto, Vicky, es lógico porque todos los datos que se van conociendo son a la baja. ¿Qué vimos esta semana que dice Came? Las ventas minoristas cayeron 3,7% en el trimestre y 4,4% en marzo. O sea, en marzo más aún que en febrero y en enero, ¿no? Tenemos a PYME, que es la Asamblea de la Pequeña y Media Empresa, que dice que cerraron más de 1.800 empresas en el primer trimestre. Y la consultora de tendencia dice que se despidieron a 61.000 trabajadores. Sí. Sí, es muy difícil, ¿no?, para el establishment económico acompañar un optimismo de crecimiento cuando todas las cifras que dan consultoras, algunas cercanas al macrismo, otras independientes, marcan una economía que está a la baja, ¿no? Seguro. Bueno, hoy también justamente hablábamos antes de que vos vengas y al comienzo del noticiero, estas nuevas cifras, ¿no?, que publicó el INDEC respecto a la caída del consumo y la facturación tan a la baja, ¿no?, en los supermercados. Claro, en los la facturación shoppings. ha subido por debajo de la inflación. Sí, subió, claro. pero sobre una inflación proyectada del 34%, una suba del 18% en la facturación marca una caída real del consumo cercana al 20%. Ahora, vos recién hablabas de inflación, porque se conoció un informe del Instituto Ditela, ¿no?, que bajó las expectativas de inflación al 20%, que es la más baja de los últimos 6 meses. O sea, antes estimaba, la ubicaban en torno al 25%. Igual esto difiere, obviamente, de la expectativa oficial, pero ¿no es un buen dato este? A ver, depende de cómo lo quieras mirar. Lo cierto es que creo que bajó la expectativa de inflación porque el gobierno ha hecho una cruzada ya definitiva contra la inflación a costa de esto que estamos viendo, del consumo, de la actividad económica. Al subir las tasas esta semana el Banco Central lo que está diciendo es nosotros vamos duramente hacia bajar la inflación. ¿Esto qué implica? Que si hay pérdida de puestos de trabajo, no hay reactivación económica, no nos importa, por decirlo de alguna forma. Es decir, lo más importante es bajar la inflación. Es una vieja receta, ya se aplicó en la dictadura militar, se aplicó con Menem, es decir, esto de las metas por inflaciones. Básicamente yo voy moviendo el nivel de la tasa de interés en función de la inflación, sin importar cómo eso afecta a la economía real. Claro. Cuando se cambió la carta orgánica del Banco Central en el anterior gobierno, ya el Banco Central no tenía como único objetivo bajar la inflación, sino que también tenía que ver con sostener la actividad económica, crear empleo. Ahora se volvió, si bien no se modificó la carta orgánica, pero se volvió a lo que era la previa carta orgánica del Banco Central, donde el único objetivo a nivel Banco Central es la baja de la inflación. Entonces ya el mercado está viendo que el gobierno está muy decidido a eso y es muy probable que en la medida que también siga cayendo el consumo, siga cayendo la actividad económica, siga habiendo más despidos, bueno, sea muy difícil para los comerciantes y para las empresas productoras remarcar los precios porque van a caer las ventas. Ahora, perdón y cortito, para cerrar, ¿cómo puedes vincular esto con la decisión del Central de salir a comprar dólares, por la caída de las reservas, ¿no?, cuando tuvo que pagar el vencimiento del Bonarex? Claro, bueno, a ver, lo que está pasando también es que la caída del precio del dólar también está ayudando a profundizar la recesión. Entonces, ahí el Banco Central está intentando, mediante la compra de dólares, que suba en parte, porque esto está afectando fuertemente también a las exportaciones. De todas maneras, quiero decirte, Vicky, que el gobierno sí se agarra de un dato, hay que decirlo, vos me preguntabas al principio, ¿cuál es el dato positivo? Bueno, hubo un dato positivo, que es el crecimiento de los despachos de cemento. En el trimestre, 6,2%. Esto, en algún punto, es la soga de la que se está agarrando el gobierno para hablar de que se está reactivando la economía.
pero es importante remarcar, ellos hablaban de la inversión privada y de reducir el gasto público. Bueno, lo que hicieron al final, como no vino la inversión privada, empezaron a aumentar el gasto público, en este caso para la obra pública. Y bueno, eso está dando algún resultado con la suba del despacho de cemento. Pero ¿qué pasa? El año pasado pasó algo parecido. Hubo 2 meses consecutivos de suba de los despachos de cemento. Empezaron a hablar en ese momento de brotes verdes y después cayó abruptamente. O sea que la verdad que tomarse ese dato para decir que se está reactivando la economía es cuanto menos riesgoso. Hay que ver qué pasa en los próximos meses. Pero si eso avanza, es cierto que eso tracciona. La obra pública puede traccionar la economía. Gracias, Julián. Hasta la próxima.